El universo es vasto, impredecible y lleno de misterios, pero hay un enigma aún más inquietante que los confines del espacio: la propia mente humana. Carl Sagan, el astrónomo que nos enseñó a mirar las estrellas con asombro, también nos advirtió sobre los peligros que acechan en la sombra de nuestra propia naturaleza. Sus palabras, escritas hace décadas, resuenan hoy con una claridad escalofriante. Este no es un relato de ciencia ficción, sino una advertencia profética sobre un futuro que ya estamos viviendo. Un futuro donde la verdad se desvanece, la razón se debilita y la humanidad se enfrenta a su propio reflejo en el abismo. Imagina un mundo donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan, donde las creencias infundadas se disfrazan de verdades absolutas y donde la información, en lugar de iluminar, nubla el juicio. Este es el mundo que Carl Sagan vislumbró en su obra El mundo y sus demonios. Un mundo donde el pensamiento crítico, esa luz que nos guía a través de la oscuridad, se apaga lentamente. Sagan no hablaba de un futuro lejano, sino de una realidad que se gestaba en su época y que hoy se ha materializado con una fuerza abrumadora. La desinformación, ese virus silencioso, se propaga más rápido que cualquier pandemia. Las redes sociales, diseñadas para conectarnos, se han convertido en cámaras de eco donde las mentiras se amplifican y las verdades se ahogan. Sagan lo predijo. Una sociedad que no puede distinguir entre hechos y supersticiones está condenada a la confusión. Y en esa confusión, los demagogos encuentran su terreno fértil. La polarización política, otra de sus advertencias, no es solo una división de opiniones, sino una grieta que amenaza con destruir los cimientos de la democracia. Cuando la verdad se convierte en un concepto relativo, el diálogo se vuelve imposible y el conflicto inevitable. Pero hay algo aún más perturbador. Sagan advirtió que la tecnología, esa herramienta que prometía liberarnos, podría convertirse en nuestro propio cautiverio. En manos de unos pocos, la tecnología no es solo un instrumento de progreso, sino un mecanismo de control. Los algoritmos que rigen nuestras vidas digitales no son neutrales. Están diseñados para influir, manipular y explotar. La falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas es una amenaza que no podemos ignorar. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién asegura que la tecnología no se convierte en un arma contra la libertad? Y entonces llegamos al núcleo de la advertencia de Sagan: la pérdida de la capacidad de cuestionar. En una sociedad donde la autoridad se viste de infalibilidad, donde las preguntas incómodas se silencian y donde el pensamiento crítico se considera una amenaza, el individuo pierde su poder. Sagan lo sabía. Una sociedad que no cuestiona es una sociedad que no evoluciona. Es una sociedad que camina dormida hacia su propia decadencia. Pero no todo está perdido. Sagan, en su infinita sabiduría, nos dejó una brújula: el escepticismo. No como una negación sistemática, sino como una herramienta para navegar en un mundo de incertidumbre. Su famoso kit de detección de tonterías no es solo un método científico, sino un llamado a la responsabilidad individual. La verdad es esquiva, la única defensa es la duda razonable, la búsqueda constante de evidencias y el rechazo a las respuestas fáciles. Sin embargo, el camino no es fácil. Las fuerzas que Sagan identificó como demonios no son entidades abstractas, sino manifestaciones de nuestra propia naturaleza. La tendencia a creer en lo que nos reconforta, a seguir a quienes nos prometen certezas en un mundo incierto, es una tentación poderosa. Pero Sagan nos recordó que la ciencia no ofrece certezas absolutas, sino un proceso constante de descubrimiento y corrección. Y es en ese proceso donde encontramos la verdadera libertad. Este no es solo un relato sobre el pasado o el futuro. Es un espejo que refleja nuestro presente, un presente donde las advertencias de Sagan ya no son teorías, sino realidades. Y en este reflejo encontramos una pregunta inquietante: ¿estamos a tiempo de escuchar su mensaje o estamos condenados a repetir los errores que él tanto temía? El universo, en su infinita vastedad, nos observa en silencio. El pensamiento crítico es un regalo que no deberíamos desperdiciar. Donde la oscuridad acecha, la única esperanza es mantener viva la llama de la razón. Y esa tal vez sea la mayor lección que Carl Sagan nos dejó.
suscríbete.